Necesito si me pueden confirmar si se ve la presentación. Sí se Sí ve. se ve, al menos yo la veo. Ya, genial, muchas gracias. El otro que le iba a mencionar es que cualquier duda, consulta, no me escriban, porque yo lamentablemente no puedo ver sus mensajes, pero sí los puedo escuchar, ¿ya? Ahora sí vamos a ir parando la presentación cada ciertos minutos para ir haciendo consultas, ¿ya? Entonces, vamos a hacer la clase del curso de IAS de 21 horas. Vamos a abordar los aspectos más básicos e importantes de este programa, ¿ya? Mi nombre es Alejandro Vélez Pizarro, soy enfermero, hace 5 años estoy trabajando en un hospital y estoy a cargo del programa de prevención y control de infecciones y también estoy a cargo del vacunatorio, ¿ya? ¿Cuáles son los contenidos que vamos a ver en esta primera clase? La historia de la infección asociada a la atención en salud, la epidemiología, el programa nacional, cómo se estructura de acuerdo a la norma técnica número 225, que es la norma más reciente, ya que salió el año pasado. Algunos aspectos microbiológicos del programa, qué es lo que son las precauciones estándar, las precauciones adicionales, antiséptico y desinfectante, y el proceso de esterilización. Vamos a hablar un poquito ahora de la historia de las infecciones asociadas a la atención en salud. Ya anteriormente estas infecciones eran conocidas simplemente con el nombre de infecciones intrahospitalarias. Ya, y esto fue aproximadamente en el año 1983 cuando se creó este programa. ¿Ya? Ahora, el año 2011, se aprobó una norma técnica que fue la 124 y cambió este nombre. ¿Por qué se hizo este cambio? Porque el nombre de infecciones intrahospitalarias dejaba fuera ciertas infecciones que ocurrían, por ejemplo, en el ámbito ambulatorio, ciertos procedimientos que se realizan en la parte ambulatoria que también se vigilan, ¿ya? Entonces, por esto se hizo este cambio, ¿ya? Y en el año 2022 se aprobó una nueva norma técnica, que es la 225, la cual viene a reemplazar la norma técnica 124. Un poquito de la epidemiología de las infecciones en salud, ¿no es cierto? Quiero que se queden con la idea de que este programa ha marcado mucho a lo que es la salud en Chile, ¿ya? Así como, por ejemplo, está la vacunación. IAS redujo mucho la incidencia, la tasa de ciertos eventos, de ciertas infecciones, ¿ya? Hay una tabla, por ejemplo, hay una reducción de un 70% de la infección de herida operatoria en cierto tipo de procedimiento, ¿no es cierto? Están las infecciones intestinales, están las infecciones urinarias asociadas a un catéter urinario permanente, ¿ya? Quiero que se queden con esa idea, ya que ha sido un programa bien importante y de hecho Chile es un país pionero en América Latina, ya eso. Y hablando de los costos de las guías, también la idea que hay que tener que las guías no solamente se relacionan a costos relacionados a la hospitalización del paciente, por ejemplo, el día cama, nuevas intervenciones quirúrgicas, antibióticos que puede necesitar ese paciente, etcétera, sino que hay otros costos y que son incluso mucho más importantes para el paciente. No sé, por ejemplo, un costo social. El paciente va a estar obviamente más días hospitalizado, entonces va a haber un mayor ausentismo laboral, lo pueden despedir, ya, y eso genera un impacto psicológico en el paciente, o sea, aparte del dolor que puede estar sufriendo el paciente, va a sufrir, va a estar frustrado, va a haber cierta desconfianza con el sistema, etcétera, ¿ya? Y no solo repercute en el paciente, sino que repercute en todo su núcleo familiar. Ahora, ¿no es cierto? Vamos a hablar sobre este círculo, ¿no es cierto? Esta cadena que son los factores que juegan, ¿no es cierto?, con el tema del proceso de la infección, ¿ya? Para que ocurra una IAS, que es una infección asociada a la atención en salud, es bastante difícil, ¿ya? Es como bien poco probable, ¿ya? Porque hay una serie de variables que influyen para que se produzca. Pero aún así ocurren, ¿ya? Y eso es lo que debemos evitar. Ahí.
Por ejemplo, dentro de esta cadena de las infecciones, ¿no es cierto?, tenemos el reservorio, ¿ya? ¿Qué es el reservorio? Es el lugar donde los microorganismos o los agentes infecciosos se mantienen, crecen y multiplican, y pueden ser animados o inanimados. Por ejemplo, un reservorio animado, lo más importante es el paciente infectado, obviamente, y las manos del personal, ¿ya? Esos dos reservorios donde hay mayor cantidad de agentes infecciosos. Mientras que también está el reservorio inanimado, que pueden ser la superficie, los equipos, la unidad del paciente, la ropa de cama, etc. ¿Ya? Entonces, ¿qué era el reservorio? El lugar donde los microorganismos se mantienen, crecen y multiplican. El segundo, ¿no es cierto?, es el agente infeccioso, obviamente, ¿ya? Es un microorganismo causante de la enfermedad infecciosa, ¿ya? Y cada agente, cada bichito, ¿no es cierto?, dispone de características propias. Y eso va a influir en la capacidad de producir la infección. Por ejemplo, está la patogenicidad que puede tener un agente infeccioso, que es la capacidad de producir la enfermedad, ¿ya? Está la invasividad, que es la capacidad para invadir los tejidos y multiplicarse, o sea, causar esta infección un poquito más grave, ¿no es cierto? Está la virulencia, que es la capacidad de producir casos graves o fatales, y la dosis infectante, que es la cantidad necesaria de microorganismos para producir la infección. Es ahí, en la dosis infectante, en donde nosotros vamos a intervenir, ya con todas nuestras precauciones estándar o precauciones adicionales en caso de que se necesite, ¿ya? Porque si se fijan, es lo único que se puede modificar, ¿ya? En relación, ¿no es cierto?, al agente infeccioso, porque la idea, ¿no es cierto?, de las precauciones estándar y las precauciones adicionales, que más ratito vamos a hablar de ellas, es intervenir en esta cadena de la infección, intervenir en cualquiera de estas seis variables, ¿ya? Para que no se produzca. Por otro lado, tenemos la puerta de salida y la puerta de entrada. ¿Qué son estos, no es cierto? Es el lugar por donde el agente infeccioso, el bichito, abandona el reservorio. O sea, sabemos, ¿no es cierto?, que el reservorio es el lugar donde está el bicho, ¿ya? Y la puerta, ¿no es cierto?, de salida es el lugar por donde sale, por donde abandona. Y la puerta de entrada es por donde entra al huésped o al paciente que está un poquito más vulnerable, ¿ya? No es la vía de transmisión, es por donde sale nomás, ¿ya? Por ejemplo, la vía de transmisión es, no sé, tenemos el bichito que sale del reservorio, la vía de transmisión es cómo se propaga desde la puerta de salida a la puerta de entrada, cómo viaja o cómo se produce esa conexión, ¿ya? Tenemos tres vías de transmisión. Por contacto, que es la más frecuente, ¿no es cierto?, que se puede producir por un contacto directo, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que la superficie corporal infectada o colonizada de los bichitos, ¿no es cierto?, se pone en contacto con la superficie del huésped susceptible, o sea, con el paciente que está un poquito más susceptible, ¿ya? Y por contacto indirecto, disculpen, mediante un vehículo, que puede ser un objeto inanimado o un vector, ¿ya? Que son la más importante son las manos del personal. La otra vía de transmisión es por gotitas, ¿ya? Que los microorganismos, el agente infeccioso, se expele, ¿no es cierto?, a través de un estornudo, a través de un acceso de tos, o a través solamente de hablar, ¿ya? Pero esta gotita tiene, ¿no es cierto?, un tamaño mayor a 5 micras, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que todas las gotitas superando este tamaño decantan, caen al piso, ¿no es cierto?, a 1 metro. Por ejemplo, si yo estoy acá y hay una persona que está a 3 metros de mí, no hay un riesgo como de contagio, ¿ya? Porque esta gotita cae al metro, cae al piso, ¿ya? Es lo que pasa con el SARS-CoV-2, lo que produce el COVID-19, ya que el agente infeccioso se transmite por contacto y por gotita, ¿ya? Por eso se nos decía que debería existir este metro de distancia, o ya después dijeron este 1,5 metros de distancia, ¿ya? Y la otra vía es la vía aérea, en donde aquí la gotita tiene un tamaño inferior a 5 micras. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gotita puede quedar, ¿no es cierto?, suspendida como aerosol en el ambiente. Y esa es un poquito más complicada, ¿ya? ¿Cuáles son los ejemplos, por ejemplo, de algunos agentes infecciosos que se transmiten por esta vía? Está la tuberculosis, ¿ya? El otro, la otra variable que influye en esta cadena de infección, ¿no es cierto?, es el huésped, que es el que puede ser un paciente, ¿ya?
que no tiene inmunidad específica para un agente determinado y que al ponerse en contacto con él, ¿no es cierto?, puede desarrollar la enfermedad con el agente infeccioso. Por ejemplo, acá tenemos una imagen en donde tenemos los reservorios, ¿no es cierto?, inanimados, que puede ser cualquier superficie. También tenemos reservorio animado, que son las manos del personal. Los puntitos, ¿no es cierto?, son los agentes infecciosos, que tienen una puerta de salida y que llegan a los hospederos, ¿no es cierto?, a través de una vía de transmisión, ¿ya? Hay algunos factores del hospedero, ¿no es cierto?, del paciente que como que aumentan esta probabilidad de que este huésped, ¿no es cierto?, adquiera la enfermedad infecciosa, ¿ya? Por ejemplo, los extremos de la edad, no sé, una edad avanzada o un paciente prematuro, algunas condiciones, factores genéticos, enfermedades crónicas, por ejemplo, o un paciente gran quemado, o un paciente que tenga cáncer, por ejemplo, ¿ya? Y lo que dije recién, ya hay ciertos factores o condiciones que favorecen la aparición de IAS, ya factores del hospedero, o sea, por lo general las condiciones de los pacientes no son modificables, ya hay factores del ambiente, se trata de factores que si bien son parcialmente modificables, tienen una asociación intermedia con la aparición de infecciones, ya el agua, los alimentos y factores de la atención, que estos sí están muy asociados a la producción de IAS, ya. Y el beneficio, ¿no es cierto?, es que son factores de riesgo altamente modificables. ¿Alguna duda, alguna consulta de lo que hemos hablado? No, está bien hasta ahora, entendible. Ya, genial. Como yo le decía al principio de la presentación, la normativa del programa cambió el año pasado. Es una normativa bastante reciente. No modifica mucho la normativa anterior, que es la 124, ¿ya? Y en general esta normativa divide como las actividades del programa, las divide en cuatro, ya en cuatro grandes áreas. La primera, ¿no es cierto?, es la vigilancia epidemiológica. La vigilancia epidemiológica hace alusión a que se deben vigilar ciertas infecciones, ¿no es cierto?, en los establecimientos educacionales, ¿ya? No se vigilan todas las infecciones que pueden haber, ¿ya?, sino que el Ministerio de Salud tiene un manual, ¿no es cierto?, en donde hay ciertos eventos que se vigilan, ¿ya? Porque son los que producen una mayor morbilidad, mortalidad en el paciente, ¿ya? De hecho, en el material complementario está el manual de los eventos y las infecciones que se vigilan, ¿ya? Lo importante de la vigilancia epidemiológica es que es una vigilancia activa, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que el enfermero o la enfermera del programa va a los servicios clínicos, va en búsqueda de las IAS, va con la intención de buscar estas infecciones, ¿ya? No es una búsqueda pasiva en donde el profesional de enfermería se quede no sé, pues en una oficina y espera que le notifiquen las infecciones por reporte espontáneo. No, eso se hacía en un principio cuando comenzó el programa, pero había obviamente una subnotificación y los datos no eran fiables, ¿ya? La otra gran actividad del programa es la supervisión. O sea, ahí ya depende más del establecimiento de salud, ¿ya? ¿Qué es lo que se va a supervisar, ¿ya? Si esto lo enlazamos un poco con el proceso de acreditación de los establecimientos de salud, el proceso exige que se supervise al menos una precaución estándar, ¿ya? Pero ahí, como yo le mencioné recién, depende del establecimiento si quiere supervisar más actividades. Ejemplos de supervisión puede ser la técnica de higiene de manos, los momentos de la higiene de manos, colocación y retiro de los EPP, puede hacer los aseos terminales, los aislamientos, etc. ¿Ya? La otra gran área es la capacitación, que en todos los establecimientos de salud en donde esté el programa de IAS, ¿no es cierto?, se debe hacer una capacitación a todos los funcionarios que ingresen al establecimiento, ¿ya? Independientemente sean funcionarios clínicos, administrativos, personal de aseo, se le hace a todos, ¿ya? Se le hace una breve inducción. Y también si esto lo enlazamos con el proceso de acreditación, hay ciertos funcionarios clínicos, ¿no es cierto?, que tienen riesgo de tener contacto con fluidos del paciente,
o los que tienen más contacto directo con los pacientes, en donde se exige que tengan el curso de IAS de 80 horas mínimo, y este curso tiene que ser cada 3 años, que se debe actualizar, ¿ya? Y las normas. Obviamente las normas las hace el Ministerio de Salud y llegan a los establecimientos de salud y uno la puede adaptar a la realidad local, ya obviamente respetando los principios básicos de la norma madre, por así decirlo. Y aquí está como la breve descripción de lo que yo le mencioné recién, ¿ya? La vigilancia epidemiológica consiste en un conjunto de actividades cuyo objetivo es detectar las IAS, ¿ya? De acuerdo a criterios epidemiológicos estandarizados. Esto es súper importante. No sé si, bueno que lo vamos a ver después, si tuviera la oportunidad de ver la clase 2, en donde vamos a ver cuatro tipos de eventos que se vigilan, ¿no es cierto? Y cada una de ellas tiene ciertos criterios para que se haga el diagnóstico de ella, ¿ya? Ahora, lo importante es que no es un diagnóstico clínico, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? Que no es un diagnóstico que dependa del médico finalmente, porque no sé, la clínica puede generar un diagnóstico para un paciente, mientras que otro paciente tiene la misma clínica, puede ser otro diagnóstico totalmente diferente. Me explico, doy un ejemplo. Por ejemplo, un paciente, no sé, médico 1 lo diagnosticó con bronquitis, el médico 2 le diagnosticó con neumonía. Entonces, a pesar de que tengan los mismos síntomas, ¿ya? Eso pasa. Entonces, ¿qué hizo el Ministerio de Salud para estandarizar como el diagnóstico de estas infecciones? Se basa en criterios epidemiológicos, ¿ya? Para que exista una uniformidad de los criterios y así se puedan vigilar de forma más, o sea, los datos que se obtengan de la vigilancia sean más fiables, ¿ya? La supervisión es un proceso planificado, como yo lo mencioné recién, que permite evaluar si las prácticas que se realizan se hacen de forma correcta, ¿ya? De acuerdo a la normativa que exista en el establecimiento de salud. La capacitación, conjunto de actividades didácticas orientadas a ampliar los conocimientos, habilidades y aptitudes del personal, y las normativas, que son documentos necesarios, permiten orientar el actuar del personal. Algunos aspectos microbiológicos de las sillas. Aquí es súper importante también que entiendan esto. La colonización. ¿Qué es la colonización? Es la presencia y multiplicación de los bichitos, ¿no es cierto?, potencialmente patógenos en distintos sitios del cuerpo, pero sin respuesta clínica. No hay signos y síntomas, ¿ya? La diferencia con la infección es que hay presencia de estos bichitos, lo mismo que en la colonización, pero hay signos y síntomas de la enfermedad, ¿ya? Esto es lo que hace la diferencia entre una colonización y una infección. O sea, nosotros pueden haber pacientes colonizados, ¿no es cierto?, pero no van a tener síntomas, ¿ya? Y eso no es una infección. Tiene que tener síntomas y aparte estar colonizado y basarse en los criterios epidemiológicos que yo mencioné recién. Y una infección asociada a la atención en salud es una reacción adversa localizada o generalizada producida por los microorganismos y que se adquiere a través de la atención en salud, ¿ya? Los agentes infecciosos pueden causar enfermedades infecciosas susceptibles de ser transmitidas de una persona a otra. Y estos microorganismos, estos agentes infecciosos, pueden ser de muy distinta naturaleza. Pueden ser bacterias, virus, hongos, protozoos, helmintos, priones, etc., ¿ya? Los más frecuentes que producen IAS, ¿no es cierto?, son bacterias, virus y hongos. Y aquí hay una descripción de bacterias, virus y hongos, ¿no es cierto?, que ustedes la pueden leer con más detalle, ¿ya? Eso no es como lo más importante, ¿ya? No, como que no es el objetivo del curso en sí. Esto sí es súper importante. Las precauciones estándar. ¿Qué son las precauciones estándar? Son procedimientos, son acciones que se aplican en la atención de todos los pacientes. Da lo mismo el diagnóstico que tengan. Da lo mismo, por ejemplo, si es un paciente que tiene una infección, si es un paciente, por ejemplo, que tiene una fractura, si es un caso social, da lo mismo. Se aplica para atender a todos los pacientes, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de las precauciones estándar?
prevenir la transmisión de microorganismos entre pacientes y entre el personal de salud y los pacientes. La primera de las precauciones estándar es la higiene de manos. Se habla de higiene de manos, no se habla de lavado de manos, ¿ya? Porque la higiene de manos se puede realizar de dos maneras. La más clásica, que es agua y jabón, y la otra es con solución alcohólica, que es el alcohol gel, ¿ya? No sé si han escuchado que a veces se dice que cada 3, cada 4 veces en que yo me higienizo las manos con alcohol gel, sí o sí me tengo que higienizar las manos con agua y jabón. Quiero que sepan, ¿no es cierto?, y que tengan el conocimiento de que esa es una convención, o sea, me explico, no es algo que se base en evidencia científica, ¿ya? Es solamente para favorecer la higiene de manos con agua y jabón, ¿ya? ¿Por qué? Porque el alcohol gel yo me lo puedo aplicar las veces que yo quiera para higienizar mis manos, pero siempre y cuando mis manos estén visiblemente limpias, ¿ya? Si mis manos están sucias, o por ejemplo, yo utilicé guantes y después de sacarme los guantes, algunos guantes tienen un polvo que quedan como entre medio de los dedos, ¿ya? Así es, quedan mis manos así con ese polvo, por ejemplo, yo no me puedo higienizar las manos con alcohol gel, ¿ya? Sí o sí tiene que ser con agua más jabón. Aparte que el alcohol gel, a veces cuando uno lo utiliza muchas veces, queda como por así decirlo, como gelatina entre medio de los dedos, ¿ya? Y eso también interfiere con una higiene de manos correcta, ¿ya? Por eso también se dice que cada ciertas veces que yo me higienizo las manos con alcohol gel, me tengo que lavar las manos con agua y jabón, ¿ya? La Organización Mundial de la Salud definió 5 momentos en que un funcionario, ¿no es cierto?, se debe higienizar las manos sí o sí, ¿ya? La primera es antes de tener contacto con el paciente, antes de realizar una tarea limpia o séptica o antes de realizar un procedimiento, ¿ya? Después del riesgo de exposición a líquidos corporales, después de tocar al paciente y después del contacto con el entorno del paciente, ¿ya? Esos 5 momentos sí o sí yo me tengo que higienizar las manos. Eso no excluye los momentos que, por ejemplo, yo cuando ingreso al establecimiento de salud o cuando me voy a colación, por ejemplo, o cuando voy a comer, ¿ya? Estos momentos no son excluyentes, ¿ya? La higiene de manos tiene cierta técnica, cierto procedimiento, ¿ya? Los estudios demostraron que hay zonas de la mano en donde se alberga la mayor cantidad de agente infeccioso. Es la palma de la mano, es entre los dedos, la punta de los dedos y el pulgar, ¿ya? Por eso, como aparece acá en la imagen, lo primero que debo hacer es mojarme las manos con agua, luego aplicar el jabón, ¿no es cierto? Luego la palma de la mano, ¿no es cierto? Luego entre los dedos, la punta de los dedos y el dedo pulgar, como se fijan ahí en la imagen, y luego termina, ¿ya? Esta técnica aplica tanto para la higiene de manos con agua y jabón como con alcohol gel. Si yo ocupo alcohol gel, el procedimiento dura 10 o 15 segundos o hasta que el alcohol gel se seque, ¿ya? Y si lo hago con agua más jabón, tiene que durar entre 40 a 60 segundos, ¿ya? Y otro tip súper importante y que uno a veces se le olvida porque lo tiene como bien inculcado. eh, Al finalizar, ¿no es cierto?, la higiene de manos, sobre todo con agua y más jabón, no debo hacer este movimiento, ¿ya? Porque ahí saltan todos los bichitos, ¿ya? Es como bien difícil, ¿eh? Como que uno igual al principio está tan acostumbrado a hacerlo que como que no se da cuenta, pero es súper importante no hacerlo. Acá como aparece en la imagen, por ejemplo, en la primera imagen, donde está la letra A, por ejemplo, no hay procedimiento de higiene de manos, o sea, no se aplicó agua más jabón ni alcohol gel. Y si se fijan, hay una gran cantidad de agente infeccioso, ¿ya? Acá en la letra B dice después del lavado de manos con agua más jabón, ¿ya? ¿Hay agente infeccioso? Sí hay una reducción de ello, ¿ya? Y la letra C, después de la aplicación de alcohol gel en las manos. Y obviamente se redujo notablemente la cantidad de agentes infecciosos. La otra precaución estándar es el uso de elementos de protección personal, ¿ya? Está compuesto por distintas formas de barreras que se utilizan solas o combinadas. Lo importante
El propósito es prevenir contaminación e infecciones en el personal de salud. Por algo se llaman elementos de protección personal. Es para mi protección, ¿ya? Las barreras incluyen los siguientes elementos: los guantes, la protección facial, que puede ser de la nariz y boca o ocular, y el delantal y las pecheras. La diferencia entre delantal y pecheras, por ejemplo, el delantal es el manga larga, ¿ya? Y la pechera es que no tiene mangas. La otra precaución estándar es el manejo de material cortopunzante, ¿ya? Para prevenir los cortes o las punciones con este tipo de material, nosotros debemos preocuparnos de no recapsular las agujas. Ya si yo saco esta tapa, ¿no es cierto?, que viene resguardando esta aguja, no luego volver a recapsular, ya, porque aumenta el riesgo de que yo tenga algún tipo de accidente cortopunzante. Eliminar este material cortopunzante en reservorio adecuado para ello. En los establecimientos de salud hay unas cajitas amarillas, ya, para eliminar este tipo de material. Obviamente no se elimina en una bolsa con otro tipo de residuos, ¿ya? Sino que va solamente en este tipo de cajas. Eliminar este receptáculo, esta cajita, ¿no es cierto?, al llegar al 75% de su capacidad. Idealmente que la caja esté hasta la mitad, hasta un 50%, y eliminarla, ¿ya? Y ya como máximo un 75%. No se puede eliminar cuando esté llena, ¿no es cierto?, porque aumenta el riesgo de que la persona que manipule esta cajita tenga un accidente, ¿ya? Desmontar las agujas con la pinza para su eliminación, o sea, no sacar la aguja con las manos, ¿no es cierto?, sino con la pinza adecuada para esto. No pasar este tipo de elementos mano a mano, y esto no aplica solamente para una aguja que viene en una jeringa, sino que no pasar tijera, ¿no es cierto?, de esta forma, con la tijera así, o un cortacartón, ya siempre mirando hacia abajo. Si requiere transportarlo, utiliza bandeja o similar, y utilizar guantes al realizar procedimientos que involucren objetos cortopunzantes, ¿ya? La otra precaución estándar es limpieza y desinfección de superficies, ¿ya? Como lo dice el nombre, es limpieza y desinfección. Son dos procesos aparte, ¿ya? No es lo mismo. La limpieza en los establecimientos de salud se puede realizar de tres maneras. La primera es con agua más detergente, o con agua más jabón, o ya la última opción, solamente agua, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de la limpieza? Remover la materia orgánica visible de la superficie de los objetos, y removerla, ¿ya? No elimina el agente infeccioso, no elimina el bichito que puede estar ahí, ¿ya? Consideraciones con respecto a la limpieza. El jabón o detergente no requiere ninguna dilución en específico, puede ser cualquiera. Lo importante es la espuma que se produzca, ¿ya? Porque esa espuma es la que va a sacar todo lo que se pueda ver o la materia orgánica que esté en la superficie. Hago eso, luego enjuago y luego seco, ¿ya? Esa superficie tiene que estar seca antes de aplicar el desinfectante. Si la superficie no está seca, está húmeda, o está en presencia de materia orgánica, el desinfectante no va a poder penetrar en esa zona de la superficie y no va a poder eliminar los bichitos que pueden estar ahí. Entonces, tenemos que la limpieza se puede hacer con agua más detergente, agua más jabón o solamente agua, y luego viene la desinfección, que se puede hacer, por ejemplo, con cloro, que puede ser al 0,1 o al 0,5%, con alcohol, que puede ser con alcohol etílico o alcohol isopropílico, y también está la opción de poder aplicar un amonio cuaternario. Sí, por ejemplo, a diferencia de la limpieza, el cloro sí requiere cierta dilución, que se esté cambiando todos los días o sea, la dilución que se hace dura máximo 24 horas, ¿ya? Entonces, ahí se requiere una dilución, y en los establecimientos de salud generalmente se centraliza esta preparación del cloro, ¿ya? O del amonio cuaternario, porque requiere una fórmula en específico para sacar la concentración. La otra precaución estándar es la higiene respiratoria, y esto es bastante simple. Por ejemplo, antes de la pandemia, cuando los funcionarios no utilizaban la mascarilla, si nosotros estábamos enfermos y teníamos estornudos o accesos de tos,
Idealmente, ¿no es cierto? No hacerlo tapándome la boca con la mano, ¿no es cierto? Sino que haciendo este movimiento y luego de hacer eso, sí o sí me tengo que higienizar las manos, ¿ya? Ahora, por ejemplo, como estamos todavía con esta medida de utilizar mascarilla en los establecimientos de salud, si la mascarilla está muy húmeda, porque yo tengo mucha tos, mucho estornudo, yo me cambio esta mascarilla, ¿ya? Generalmente los establecimientos de salud, la mascarilla quirúrgica dura entre 3 a 4 horas como un uso máximo, ¿ya? No sé, por ejemplo, yo me puse una mascarilla a las 8 de la mañana, me dura hasta 11 12, ¿ya? Ahora si son las 9:30, son las 10 y yo estoy muy enfermo y la mascarilla está muy húmeda, yo me la tengo que cambiar sí o sí. Y la última precaución estándar es el manejo de residuos hospitalarios, que son los REAS. Todos los residuos que se generan en los establecimientos de salud se pueden dividir en 4, ¿ya? Los primeros se llaman asimilables a domiciliarios. Como lo dice el nombre, se asemeja a lo que uno elimina en la casa, ¿ya? No sé, son los restos de comida, el papel, por ejemplo, de oficina, eso, ¿ya? Las gasas, por ejemplo, los algodones que no están empapados en sangre, pueden estar secos o ¿no es cierto?, humedecidos con sangre, también se puede eliminar ahí, ¿ya? Y la normativa dice que esto se elimina en un contenedor negro con una bolsa negra, ¿ya? Eso es lo que dice la normativa. Contenedor negro con bolsa negra van este tipo de residuos. También están los residuos especiales o lo pueden encontrar como residuos biológicos, que son los residuos que contienen una concentración suficiente de patógenos como para causar enfermedad. Por ejemplo, los cortopunzantes, los restos biológicos y la sangre, ¿ya? La normativa dice que se elimina en un contenedor amarillo con una bolsa amarilla, ¿ya? Si se fijan, acá dice cortopunzantes, y como yo les dije recién, no se eliminan esta bolsa todo junto, ¿ya? Sino que se eliminan esta cajita que es de color amarillo, que es como lo indica la normativa. También están los residuos radioactivos de baja intensidad, que son aquellos residuos contaminados con radionúclidos en concentraciones superiores a los niveles de sección establecidos por el MinSal, ¿ya? Ahora no se está utilizando mucho este tipo de residuos, ¿ya? Antes se utilizaba para sacar rayos. Imagenología se utilizaban como unas películas que sirven para esto, ¿ya? Pero ahora actualmente no se utiliza mucho. Y no es lo que ustedes van a ver así como si van a un servicio clínico o al poli, no es que lo van a ver ahí, ¿ya? Se ve solamente en esa unidad. Y los residuos peligrosos, la normativa dice que va en una bolsa roja con un contenedor rojo, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, van los restos de medicamentos, van las pilas, van las luces LED, ¿ya? Eso. ¿Alguna duda, alguna consulta de lo que hemos hablado? Por mi parte no hay dudas. Ya, genial. Entonces, recién dijimos, ¿no es cierto?, que las precauciones estándar se aplican en la atención de todos los pacientes, ¿ya? Hay otro tipo de precauciones que son las precauciones adicionales que se utilizan, no en todos los pacientes, se utilizan de acuerdo a la vía de transmisión de este bichito, de este agente infeccioso, de estas 3 vías que hablamos al principio, que pueden ser por contacto, por gotitas o por vía aérea. Precaución por contacto. El objetivo es prevenir infecciones que se transmiten por contacto directo o por contacto indirecto, ¿ya? En esa tablita pueden haber algunos agentes infecciosos que son de importancia en los establecimientos de salud, ¿ya? ¿Cuáles son estas medidas? ¿Cuáles son estas precauciones adicionales en relación a algún bichito que se transmite por contacto? Primero, habitación individual de preferencia, ¿ya? Si no es posible, utilizar cohorte. O sea, en una misma habitación tiene que haber pacientes portadores de la misma infección, ¿ya? O ya la última opción, una habitación compartida, pero ubicados en los extremos y con separación de 1 metro. Como yo le dije, esta gotita que puede también salir o el contacto que puede haber, ojalá en una distancia mayor a 1 metro, ¿ya? Entre una cama y otra. Dice, la habitación o la unidad debe contar con un aviso que indique la condición y tipo de precaución del paciente. Este aviso se puede dejar, no sé,
en la puerta de la sala o en el espaldar, ¿no es cierto?, de la cama del paciente. También lo pueden encontrar sí o sí en la ficha clínica del paciente. O sea, cuando ustedes van a atender a un paciente, obviamente tienen que revisar la ficha y vean si tiene algún tipo de aislamiento. Lavado de manos y uso de PP, que son las precauciones estándar, ¿no es cierto? Pero aquí sí o sí lo que se debe utilizar son los guantes desechables y el delantal. ¿Ya? Lo único que a mí me va a proteger, así como adicionalmente, aparte de la precaución estándar, cuando yo atiendo a este tipo de pacientes que tienen un bichito que se transmite por contacto, es son los guantes y el delantal. ¿Ya? Importante, estos elementos deben colocarse antes de ingresar a la sala, o sea, no es que yo me los coloque ahí al lado del paciente, ¿ya? Sino que es antes de ingresar a la sala, porque recuerden que el entorno del paciente, ¿no es cierto?, también puede ser un reservorio inanimado que tenga cierto bichito del paciente, también puede haber una contaminación en esos lugares. Material clínico de uso individual. O sea, todo lo que se utilice en el paciente debe ser con ese paciente. Porque imagínense, yo utilizo, no sé, un fonendoscopio y lo utilizo en un paciente con una enfermedad infecciosa y lo voy utilizando con todos los otros pacientes, lo más probable es que ese bichito vaya a todos los otros pacientes y se produzcan unas INAS y aparte, si involucra a muchos pacientes, se genera un brote. Y eso es complejo. Las visitas deben estar restringidas y el traslado de estos pacientes debe ser coordinado para dar continuidad a la precaución. Y al alta de cualquier tipo de paciente que tiene alguna enfermedad infecciosa, se debe realizar un aseo terminal. Aseo terminal me refiero no solamente a un aseo de los pisos o de la cama del paciente, sino que involucra toda la sala, no sé, por las ventanas, el techo, las paredes, etc. El otro tipo de precaución es por gotitas, ¿ya? ¿Y cuáles son algunos ejemplos de algunos agentes infecciosos que se transmiten por esta vía? Está la influenza, está el adenovirus, está la meningitis, está la tuberculosis, etc. ¿Ya? ¿Y cuáles son las medidas que yo voy a tomar de forma adicional en la atención de estos pacientes? Habitación individual o por corte, lo mismo que precaución por contacto. Y, por ejemplo, lo que va a variar es el uso de mascarilla quirúrgica desechable, ¿ya? Y las antiparras o escudo facial, que debe cubrir el mentón y de manera envolvente la cara, ¿ya? Y en caso de que el paciente tenga mucha secreción, aparte del uso del delantal, pueden utilizar una pechera encima, ¿ya? Y obviamente los guantes. Y el otro tipo de precauciones por vía aérea, ¿ya? Algunos ejemplos son la tuberculosis, la varicela, el sarampión. Recién dije tuberculosis en precaución por gotita y me equivoqué, ¿ya? Es por vía aérea. El sarampión, la varicela. ¿Cuáles son las precauciones adicionales que voy a tener en la atención de estos pacientes? Obviamente aquí sí o sí el paciente debe estar en una habitación individual, ¿ya? Y con un sistema de presión de aire negativa. O sea, son habitaciones que impiden que los bichitos se distribuyan en los espacios comunes, como que salgan, ¿ya? Se debe mantener la puerta cerrada y con el aviso que indica la condición y tipo de precaución adicional. Se debe utilizar el delantal, la pechera, antiparra, ¿no es cierto?, en caso de que el paciente tenga mucha secreción. Y aquí lo importante es el uso sí o sí de la mascarilla N95. La mascarilla N95 va a ser el único EPP que a mí me va a proteger en la atención de estos pacientes. Y lo mismo, el otro tipo de medidas es lo mismo que hablamos anteriormente. Ahora vamos a hablar de los antisépticos y desinfectantes. ¿Qué es el antiséptico? Es una sustancia química que se aplica, esta es la diferencia en relación al desinfectante. El antiséptico se aplica en tejidos vivos, ¿ya? Con la finalidad de destruir o inhibir el crecimiento de los microorganismos, ¿ya? ¿Cuáles son los antisépticos más utilizados en los establecimientos de salud? El alcohol 70 y la clorhexidina. La povidona ha ido como en retirada un poco, ¿ya? Ahí están los mecanismos de acción de cada antiséptico. Por ejemplo, el alcohol 70, el tiempo de inicio de acción es inmediato, ya no tiene acción residual, o sea, no es que el efecto, ¿no es cierto?, como de esta desinfección vaya a durar en el tiempo, ¿ya? Está la clorhexidina y está la povidona. Y desinfectante es un agente químico que se aplica sobre superficies inertes o inanimadas,
y para lo mismo, para destruir los microorganismos y prevenir infecciones. Y los más utilizados está el alcohol, que tiene esta ventaja, por así decirlo, de ser un desinfectante y un antiséptico, ¿ya? Está el cloro, como lo hablamos anteriormente, que puede ser al 0,1, al 0,5, y el amonio cuaternario. El amonio cuaternario, bueno, hay una marca de amonio cuaternario, que no la puedo decir, que, por ejemplo, tiene una ventaja súper importante, pero la desventaja es de la misma relevancia. La ventaja que tiene es que es detergente y desinfectante, o sea, me sirve para hacer la limpieza y la desinfección, ¿ya? Genial. Pero la desventaja que tiene es que al mediano o largo plazo produce resistencias de los agentes infecciosos. ¿Qué quiero decir con esto? Que, no sé, pues en 5 o 10 años más, si el establecimiento de salud utiliza o sea, el amonio cuaternario para todo, va a tener el hospital lleno de bichitos resistentes, ¿ya? Y eso es lo complejo. Por eso generalmente no se utiliza el amonio cuaternario, pero no en demasía. Y la desinfección de alto nivel y esterilización, ¿ya? Se entiende por esterilización de los instrumentos la eliminación de toda forma de vida, ¿ya? A través de formas de medios físicos o químicos. Y la desinfección de alto nivel es también la que elimina, ¿no es cierto?, algunos bichitos, pero no asegura la eliminación de esporas bacterianas. Por ejemplo, acá tenemos la imagen que donde a la izquierda, ¿no es cierto?, están los agentes infecciosos con menor resistencia, quiero decir que se eliminan con mayor facilidad. Está el virus mediano, las bacterias, los hongos, ¿ya? La desinfección de alto nivel llega hasta antes de las esporas bacterianas, ¿ya? De las esporas para allá, que incluye los priones, por ejemplo, se debe esterilizar para eliminar estos bichitos. Aquí hay una tabla, ¿no es cierto?, que es súper importante, que se utiliza para decidir si se va a realizar un proceso de esterilización para los insumos, ¿no es cierto?, para el equipamiento, o se va a realizar un proceso de desinfección de alto nivel, o se va solamente a realizar una limpieza de desinfección de nivel intermedio baja, ¿ya? Esta clasificación utiliza un criterio. ¿Cuál es el criterio? El riesgo potencial de producir infección en el paciente. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con críticos? ¿Ya? Que es el material que entra en contacto con cavidades o tejidos estériles. O sea, es muy probable que si este instrumental entra en contacto con cavidad o tejido, me va a producir la infección, ¿ya? Por ejemplo, está el instrumental quirúrgico, los implantes, las agujas, los endoscopios, etc. Aquí sí o sí se debe realizar esterilización, ¿ya? Los insumos semicríticos es el material en contacto con mucosas. Está el ambú, están los endoscopios, las cánulas, etc. Y aquí se puede hacer esterilización o desinfección de alto nivel. Y eso lo decide el establecimiento de salud, ¿ya? Y están los insumos no críticos, ¿no es cierto? Que es el material en contacto con piel indemne, o sea que no hay una pérdida de la continuidad de la piel, no hay heridas, ¿ya? Y aquí está el equipo de oxigenoterapia, los termómetros, etc. El fonendoscopio, ¿no? Y aquí se debe realizar solamente la limpieza y desinfección de nivel intermedio y bajo. Y aquí están, ¿no es cierto?, como algunas características del proceso de desinfección de alto nivel, ¿ya? Para que ustedes la puedan leer. La esterilización, ¿no es cierto?, así como también la desinfección de alto nivel, tiene etapas, ¿ya? Por ejemplo, el proceso de esterilización parte con la etapa de recepción. ¿Qué es la etapa de recepción? Que una persona de la unidad de esterilización recibe el material contaminado, ¿ya? Lo recibe, luego en la segunda etapa, este material se lava con un detergente enzimático que tiene obviamente que tiene enzimas que van a eliminar la materia orgánica de este equipamiento, de este insumo, porque como lo dije anteriormente también, si hacemos la limpieza y queda materia orgánica, ¿no es cierto?, no va a servir la desinfección, o en este caso no va a servir la esterilización posterior. Entonces se lava con este detergente, luego se seca, súper importante. Luego viene el proceso de inspección, ya que incluso se utiliza una lupa para ver el insumo con detenimiento y a ver si queda alguna
alguna mugre, algo que se pueda ver que interfiera con el proceso de esterilización, ¿ya? Pasando esta etapa, se prepara el material que se va a esterilizar y se empaca, ¿ya? Se ponen como ciertos empaques que depende del método de esterilización que yo vaya a utilizar, ¿ya? Debe ser afín con este método. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Yo no voy a utilizar un empaque que si yo lo coloco en cierto método de esterilización se va a desintegrar y se va a pegar al equipo o al insumo, no. Depende de la forma de esterilización, depende del empaque que yo voy a utilizar. Luego ya viene el proceso de esterilización y algo no menos importante es el almacenamiento y la distribución, ¿ya? El almacenamiento y distribución, eh, hay ciertas características para que se cumpla de forma correcta, ¿ya? Por ejemplo, los gabinetes deben estar limpios, deben estar lisos, debe ser de un material lavable, ¿ya? No acumular, obviamente, el material sucio con material, o sea, sí, material sucio o material que no ha sido esterilizado con el material esterilizado. No debe quedar el material esterilizado, por ejemplo, en el piso, muy cerca del piso, ¿ya? Debe tener cierta condición de temperatura, cierta humedad, etcétera. ¿Alguna duda, alguna consulta de la presentación 1? No, de la 1 nada, por mi parte. Ya. Entonces vamos a pasar a la presentación 2. Vamos a ver. Está acá. Ya. Ahora vamos a pasar a ver, ¿no es cierto?, los contenidos que se tratan en el módulo 2 del curso. ¿Cuáles son los contenidos que vamos a ver? El estudio y los manejos de los brotes, las medidas de prevención de IAS en ciertos procedimientos, que son 4, ¿ya? Las infecciones asociadas al uso de catéter vascular, las infecciones asociadas al uso de catéter urinario permanente, la prevención de infección de sitio quirúrgico y las asociadas a ventilación mecánica invasiva. Posteriormente vamos a ver el decreto 6, que es el manejo de REAS, la ley de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y por último vamos a ver el protocolo de accidente cortopunzante. Ciertas definiciones que son importantes en relación al estudio y manejo de brotes. La primera es endemia, ¿ya? ¿Qué es la endemia? Es un número de casos habituales de una enfermedad o un agente en una población en un tiempo determinado. No sé, por ejemplo, en un servicio X, no sé, servicio de pediatría. Para el mes de julio se esperan 10 casos o sea, todos los años hay como un promedio de 10 casos de virus respiratorio sincicial, ¿ya? Esa es una endemia, porque son casos habituales que se esperan todos los años, es como un promedio, ¿ya? Si ese número excede en cierto año en particular, no sé, pues hay 20 y 30, yo no estoy hablando ya de una endemia, ¿ya? Por ejemplo, una epidemia es lo mismo que brote y brote epidémico y corresponde a un número mayor de casos de una enfermedad de lo esperado, ¿ya? O sea, ya hay un aumento. La pandemia es lo mismo, un aumento, pero ya la propagación es a nivel mundial, ¿ya? Por ejemplo, lo que pasó con el COVID. El brote prolongado son brotes epidémicos. Disculpa, Dígame, disculpa que te moleste. No sé si estás presentando el otro diapo no se o ve. todavía no. No, no se ve, al menos yo no la veo. Ya, deje ver. ¿Se ve ahí? Ahora sí. No, al menos me sigue pareciendo como la última parte del PPT anterior. Ya voy a ver qué sucede. Voy a sacarla. En esterilización. Era el PPT, la última diapo del PPT 1. Ya voy a cerrar esa presentación y voy a... ¿Ahí sí? Te veo a ti nomás. Ya otra vez vamos a ver. Presentar ahora una pestaña, una ventana. Ahí, ahí.
Ahora, Ahí sí se ve que está presentando. ya, genial. Gracias por avisar. Entonces, habíamos partido recién con la presentación. Ya, aquí están las definiciones que yo les expliqué. Íbamos en bloque. Se ve el Meet, pero no la presentación. Claro. Nos vemos los Ya voy. participantes. Espérenme. Presentar ahora. Ahí. Ahí sí se ve. Ya, genial. Sí. Entonces, como estábamos hablando recién, estos conceptos que son básicos para entender cómo se estudia y se manejan los brotes, ¿ya? Íbamos en el brote prolongado, que son estos brotes epidémicos, o sea, hay un aumento de casos, hay un aumento de esta endemia, ¿no es cierto? Y el brote prolongado, la característica que tiene una duración de más de 4 semanas, ¿ya? Y la reaparición de brote hace alusión a la aparición de nuevos casos atribuible al mismo agente infeccioso, al mismo bichito, en un periodo de 3 semanas posterior al término del brote inicial, ¿ya? Por eso a veces uno se confundía cuando las autoridades decían que se produjo una reaparición del brote de COVID, ¿ya? Siendo que el brote, nunca, o sea, la pandemia nunca terminó, ¿ya? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que para que haga una reaparición de un brote, tiene que haber terminado un brote, ¿ya? Y luego, en un periodo de 3 semanas, aparecer el mismo brote con el mismo agente infeccioso involucrado. Las razones más comunes por las que ocurren los brotes en niñas en los centros de salud son un quiebre en las prácticas de atención, o sea, en las precauciones estándar, ¿ya? Una higiene de manos deficiente, como lo hablamos anteriormente, las manos del personal de salud son el reservorio animado que juega un papel más importante en la propagación de infecciones. Hay una contaminación del ambiente, contaminación de los dispositivos que tenga el paciente, contaminación de soluciones, etc. Para comenzar, debemos señalar que para manejar un brote debemos saber, obviamente, qué bichito, qué agente infeccioso está involucrado. O sea, qué mecanismo de transmisión tiene, si es por vía aérea, si es por contacto, si es por gotitas, ¿ya? Y conocer los reservorios, si está en un reservorio animado, si está en un reservorio inanimado en cierta superficie, etc. ¿Quién es el hospedero? O sea, ¿cuáles son los pacientes que se están viendo afectados con este brote? Hay que hacer como un perfil, ¿ya? ¿Cuáles son los factores de riesgo de este tipo de pacientes? No sé, por los pacientes adultos mayores que tienen cierta enfermedad o está atacando a pacientes inmunocomprometidos, etc. Y los reservorios, como lo hablé recién, ¿dónde está este agente infeccioso? Este estudio de brotes tiene ciertos pasos, ya que lo podemos resumir en 8. Creo que son 8. Sí. El primero es verificar si estamos en presencia de un brote. ¿Qué es lo que se hace acá? Es importante conocer la incidencia basal de los meses o años previos, o sea, conocer la endemia anterior, ¿ya? Si no se dispone de esa información, se debe buscar en la literatura teniendo en cuenta que serán solo datos referenciales, ¿ya? Por ejemplo, si yo no tengo una base de datos y no conozco la endemia de cierto agente infeccioso, lo puedo buscar en la literatura, ¿ya? Pero solamente como dato referencial, porque obviamente un centro de salud no va a ser el mismo, ¿no es cierto?, que otro. Una vez que se reconoce el brote, es importante que la jefatura del programa informe a dirección, informe obviamente a los servicios involucrados, al personal, etc. Luego, establecer la definición de caso. Acá es importante definir el caso, o sea, hay que basarse en las características epidemiológicas, clínicas y de laboratorio. Debe incluir los aspectos clínicos del relevante de la enfermedad, o sea, qué agente infeccioso está involucrado, las características de los individuos afectados, o sea, la edad, el sexo, la morbilidad asociada si corresponde. O sea, si tiene algunas enfermedades este tipo de paciente. La temporalidad, ¿no es cierto? ¿En qué tiempo, ¿no es cierto? Y definir el lugar o área afectada, no sé, pues en cierto servicio X o
o involucra más servicios, etc. El tercer paso es el estudio epidemiológico. Esta etapa es cuando se realiza una búsqueda de datos epidemiológicos del paciente y del brote. Esto incluye el tiempo, el periodo en el que aparecen los casos. Aquí, por ejemplo, se puede hacer no sé, pues en cierta semana aparecieron tantos casos, la otra semana aparecieron tantos, ¿ya? Para conocer un poquito la incidencia y cómo se va relacionando en el tiempo, ¿ya? Lo que se llama la curva epidémica, ¿ya? Y el cuarto paso es la descripción del brote. Aquí debemos identificar el brote, es necesario poder describirlos según estos elementos. El caso índice, que es el número 2 que aparece acá en la imagen, es el primer caso notificado, o sea, es el caso que a nosotros nos dice que puede estar ocurriendo algo, ¿ya? Mientras que ya después cuando uno hace la investigación del brote, va a detectar el caso primario. El caso primario es el primer caso que tiene que se ve involucrado en el brote, ¿ya? No necesariamente este caso primario va a ser el caso índice, y generalmente no están relacionados, ¿ya? No sé si se entiende la diferencia entre ambos. ¿Sí? ¿No? No muy claro. ¿Podrías repetir, por favor? El caso índice, por ejemplo, estamos en un servicio de medicina, por ejemplo, y hay un paciente con sintomatología de COVID, ¿ya? Se le hacen las pruebas correspondientes y al paciente se le diagnostica de COVID. Ese va a ser el caso índice, ¿ya? Mientras que, yo te digo después, cuando hago la investigación, hay un brote, empiezo a hacer la investigación porque uno hace como una investigación retrospectiva, o sea, qué pasó en el tiempo, cómo se contagió ese caso índice. Uno empieza quizás a detectar otros casos que no estaban con síntomas, por ejemplo, y que esos casos estuvieron antes del caso índice. Y el primer caso del brote es el caso primario. No sé si ahora queda un poquito más claro. Sí, el índice sería el primero que manifiesta Claro, el primer caso síntomas. notificado. El primer caso notificado ya. Y después en este seguimiento hacia atrás, encontrar quién puede haber sido el que dio inicio a esto. Claro, puede haber sido otro paciente que inició esto. ¿Me entiendes? Y ese es el caso primario. Es súper importante saber esta diferencia y detectar el caso primario, porque cuando uno hace un brote, lo primero que quiere saber es cómo se produjo el brote, ¿ya? Y conociendo el caso primario, uno ya tiene una idea, una hipótesis más o menos de lo que pudo haber pasado. También hay que describir en este brote, ¿no es cierto?, la población expuesta, como ya lo hemos dicho, la tasa de ataque, que es el número de casos dividido en el total de expuestos. Por ejemplo, en el mismo servicio de medicina tenemos 30 pacientes hospitalizados. Ese sería el total de expuestos, mientras que el número de casos serían los números, el número de pacientes que tienen, ¿no es cierto?, COVID, ¿ya? Y ahí se saca la tasa de ataque. Y la tasa de letalidad es el número de fallecidos en el total de los casos. El paso número 5 es establecer la hipótesis. En esta etapa se intenta explicar el cómo y el por qué de las causas que generaron el brote. Por eso en el paso 4, como ya le mencioné, es súper importante identificar el caso primario, ¿ya? Ya teniendo esta información, uno puede establecer hipótesis, ¿ya? ¿Cuál es el agente involucrado, la fuente al reservorio, el mecanismo de transmisión y la exposición? El paso número 6, o sea, ya conocimos el agente involucrado, el cómo se produjo el brote, en qué lugar, ya cuántos casos son, etcétera. Teniendo esta información, ya podemos aplicar medidas, ya que va a depender, ¿no es cierto?, de la forma del mecanismo de transmisión del agente, del reservorio o la fuente que se considere involucrado. La 7 es comprobar las hipótesis. En esta parte del proceso es cuando comprobamos que los resultados son coherentes con lo esperado, según nuestra hipótesis, ¿ya? Si efectivamente los resultados son coherentes, esto indica que las medidas iniciales permiten controlar el brote. ¿Qué quiero decir con esto? Que con mi hipótesis yo aplico medidas, ¿ya? Y acá en este paso de comprobar hipótesis quiere decir que si esas medidas fueron atingentes para el brote, ¿ya? Por ejemplo, si los resultados no son coherentes con lo esperado, nos indica que debemos revisar los elementos de base de la propuesta inicial y revisar, ¿no es cierto?, la coherencia de nuestras intervenciones con la propuesta inicial. Y ya la última es la elaboración de informes, ¿ya?
que hay que hacer informes para notificar tanto a la dirección, al equipo de salud que se vio involucrado, a las autoridades en caso de que corresponda. ¿Alguna duda, alguna consulta de lo que hablamos? No, está entendible. Ahora vamos a pasar a algunas medidas de prevención específicas de acuerdo a ciertos eventos, de acuerdo a ciertas infecciones que se deben vigilar, ¿ya? La primera son las infecciones asociadas al uso de catéter vascular, ¿ya? Para que tengan conocimiento, los dispositivos se clasifican según su permanencia, localización y material, ¿ya? Esto solamente a base de conocimiento, ¿ya? Y lo más importante, la clasificación más importante es la localización, que son los periféricos, que son las vías que nos instalan, y los centrales. ¿Cuáles son las complicaciones que pueden generar este tipo de dispositivo vascular? Es el biofilm, de colonización, flebitis, que es inflamación de la vena, ¿no es cierto? Infección y bacteriemia. El biofilm, ¿qué es el biofilm? El biofilm, los agentes infecciosos, cuando están, ¿no es cierto? Por ejemplo, en una herida, ¿no? Hablemos de una herida, ya se instalan ahí. Hay ciertos agentes infecciosos que ellos mismos producen como una capa protectora, ¿ya? Lo hacen a base de ciertos elementos, ¿ya? Pero producen esta capa protectora. Y esta capa protectora les sirve para, en caso de nosotros aplicar un antiséptico, por ejemplo, o algún otro tipo de, o, claro, algún otro tipo de elemento, los va a proteger, o sea, no nos va a servir, ¿ya? Y como que los bichitos como piensan que son como bastante inteligentes en ese sentido y producen esta capa, ¿ya? Ese es el biofilm, y es muy difícil sacar el biofilm, sobre todo en las heridas crónicas, ya que este biofilm está sí o sí en las heridas crónicas, porque están tanto tiempo ahí que ellos mismos se producen como esta capa protectora, ¿ya? Y esto es lo que puede pasar en este tipo de invasivo, ¿ya? Y es súper importante prevenir. Como yo le hablé en la presentación 1, estos eventos que se vigilan, ¿no es cierto?, tienen hay ciertos criterios para hacer el diagnóstico, ¿ya? Y aquí lo pueden ver, ¿no es cierto? Están los criterios epidemiológicos, ¿ya? Por ejemplo, para este tipo de infección, debe contar, primero, que el paciente debe tener fiebre igual o mayor a 38 grados. Hipotermia, ¿no es cierto? Hipotensión, taquicardia, apnea en pacientes menores de 1 año. Y algunos de los siguientes, o sea, debe cumplir el criterio 1, que yo le mencioné recién, y debe tener algunos de los que se mencionan más abajo, ¿ya? Si tiene solamente el primero y no tiene los que vienen ahora, no cumple el diagnóstico, no cumple el criterio para hacer el diagnóstico, ¿ya? Y aquí hay algunas medidas generales de prevención de este tipo de infección, ¿ya? Obviamente contar con un programa de prevención y control de infecciones, que se realice esta vigilancia epidemiológica, contar con protocolos, ¿no es cierto?, que aseguren el cumplimiento de un 100% de las medidas. Como estrategia de preinstalación, se debe proveer de una lista de indicaciones de instalación, o sea, debe estar claro en qué situaciones se va a instalar este dispositivo, ¿ya? Con el fin de minimizar las instalaciones innecesarias. Se debe asegurar que todo el personal esté capacitado en la prevención de bacteriemias antes de iniciar este tipo de atención. Durante la instalación se debe realizar bajo técnica séptica, ¿no es cierto? En el caso de catéter venoso central, con un campo estéril, ¿ya? Etcétera. El otro tipo de infección es la infección asociada al uso de catéter urinario permanente. Este tipo de infección es la IAS más frecuente, ¿ya? Representando alrededor de un 20 o 30% de todas las IAS. Y aquí, ¿no es cierto?, tenemos ciertos factores de riesgo que aumentan la probabilidad de tener este tipo de infección. ¿Cuáles son? La edad avanzada, el sexo femenino, algún tipo de patología, ¿no es cierto?, y la diabetes mellitus, ¿ya? También están los factores de riesgo asociados al catéter y asociados a la tensión. Aquí lo más importante son los asociados a la tensión, porque son los únicos que nosotros podemos modificar, ¿ya? Un poquito como de cómo se produce, ¿no es cierto?, este tipo de infección. Están las infecciones ascendentes, perisonda o extraluminal, como aparece acá en la imagen, y la intraluminal, ¿ya? Eso es solo a modo de conocimiento.
Y aquí están los criterios, ¿no es cierto?, para hacer el diagnóstico de esta infección, ¿ya? Debe cumplir el criterio 1, ¿no es cierto? El paciente presenta uno de los siguientes elementos sin causa identificada y algunos de los siguientes, o sea, puede ser el examen de sedimento de orina con leucocitoria, placas de pus, piocitos o el cultivo de orina, ¿ya? Y algunas medidas generales, la indicación del catéter urinario es médica, ya debe contar con criterios escritos de indicación y retiro, ¿ya? La instalación y manejo debe ser realizado por personal capacitado. La instalación debe ser con técnica séptica, incluir el aseo genital, ¿no es cierto? Y el uso de material estéril para el procedimiento de instalación en sí. El circuito, o sea, cuando ya está instalada la sonda, ¿no es cierto?, en esta conexión con la bolsa recolectora, debe mantenerse obviamente cerrado en forma permanente, ¿ya? La toma de muestra para exámenes se realizará por punción del catéter con técnica séptica, sin desconectar el circuito y tampoco hacer lo que se hace mucho y no se debe hacer es como clampear la sonda y esperar que se junte orina en esta conexión. Y eso no debe ser así porque al final aumentamos el riesgo de que exista una infección, ¿ya? Eso. El otro tipo de prevención es infección del sitio quirúrgico, ¿no es cierto? Que a modo de conocimiento también, este tipo de infección son causadas por bacterias que entran a través de incisiones hechas durante la cirugía, ¿ya? Tenemos, ¿no es cierto?, acá la imagen, las capas de la piel, que está la epidermis, la dermis, el tejido subcutáneo, ¿no es cierto? Y abajo está el músculo. Y dependiendo de la localización, es el tipo de infección que se puede generar. Puede ser una infección superficial, una infección ya un poquito más profunda y ya algo que involucre órganos y espacios profundos. ¿Cuáles son los factores de riesgo para presentar este tipo de infección? Son bastantes, ¿ya? Por ejemplo, los factores de riesgo relacionados con el hospedero, con el paciente, que esté presente desnutrición, obesidad, una diabetes mellitus descompensada, que presente otro tipo de infecciones a distancia, no sé, por ejemplo, que el paciente presente una infección de la cavidad bucal, por ejemplo, ¿ya? Tipo de herida, el tabaquismo, factores de riesgo relacionados con el ambiente, apertura de puertas en el pabellón, la filtración de aire, recambios de aire deficientes ya dentro del pabellón, y los más importantes, los factores de riesgo relacionados con la tensión, ¿ya? La hospitalización prolongada, el rasurado de la zona operatoria, el incumplimiento de la profilaxis antibiótica, o sea, antes de la operación se debe administrar antibióticos de forma profiláctica, preparación deficiente de la zona operatoria, o sea, esto se relaciona con un lavado y antisepsia deficiente, un lavado quirúrgico de manos inadecuado, ¿ya? Problemas con la esterilización del material o de la ropa, ¿ya? Etcétera. Y aquí están los criterios para hacer el diagnóstico de este tipo de infección, ¿ya? Y aquí, a diferencia de las anteriores, hay 3 criterios, ¿ya? Que cada uno, ¿no es cierto?, se puede aplicar por sí solo. Y dice medidas generales de prevención de este tipo de infección. También se pueden dividir de acuerdo al periodo. Puede ser el periodo preoperatorio y en el ambiente quirúrgico, o sea, en la operación en sí. Las infecciones asociadas al uso de ventilación mecánica invasiva, ¿ya? ¿Qué es este tipo de evento? Por definición, es la neumonía que se produce en personas con uso de ventilación mecánica después de 48 horas por intubación y conectado a ventilación mecánica invasiva. Los factores de riesgos, este tipo de ventilación mecánica que sea prolongada, factores que aumenten la probabilidad de colonización oral y gástrica, larga estadía en la UCI, uso de antibióticos de amplio espectro, etc. ¿Cuáles son las medidas generales para prevenir este tipo de infección? Primero, formación y entrenamiento apropiado del personal. O sea, aquí es súper importante porque ya no estamos hablando de un paciente que va a estar en algún servicio básico, ¿ya? Sino que este tipo de paciente ya está en la UCI, está en la UTI, etc. Obviamente la higiene de manos, el paciente debe estar en posición semisentado para evitar este reflujo, ¿no es cierto? Y que estos bichitos produzcan algún tipo de infección. El aseo de cavidades, el que incluye el cepillado de dientes, evitar cambio de conectores, ¿no es cierto? Medición rutinaria, esto ya más específico, medición rutinaria de la presión del CAF, ¿no es cierto? Etcétera. Ahora vamos a pasar al decreto 6, que es el manejo de REAS.
Como lo mencionamos en la presentación 1, hay 4 tipos de residuos. Están los residuos asimilables a domiciliarios, están los especiales o biológicos, los radioactivos de baja intensidad y los peligrosos, ¿ya? Como acá ven en la imagen, ¿no es cierto? Hay está la clasificación que ya les mencioné y hay algunos ejemplos. ¿No es cierto? Para que también tengan el conocimiento. El manejo de los REAs es un proceso, ¿ya? Y que parte, ¿no es cierto? Obviamente con la generación de los residuos, ¿ya? Luego se clasifican en estos 4 tipos de residuos, luego se almacenan y luego se recolectan, se transportan y se tratan. Algún tipo de residuo se trata, o sea, hay un proceso previo antes de la eliminación, ¿ya? O si no requiere un tratamiento, la empresa encargada de la recolección y transporte lo elimina, la disposición final. Por ejemplo, los residuos peligrosos que no requieren tratamiento, ¿ya? ¿Y cuál es la eliminación final? Las pilas se entierran, las baterías se reciclan y el mercurio tiene su propio protocolo, ¿ya? El otro tipo de residuo radioactivo de baja intensidad. ¿Cuál es el tratamiento? Mantener hasta bajar la radioactividad a menos de cierta indicación ministerial, ¿ya? ¿Y cómo se elimina? A través de sistema de alcantarillado o de recolección municipal, ¿ya? Y ahí está la tablita para que la puedan ver después. El riesgo de infección por exposición ocupacional puede ocurrir cuando se sufre una lesión penetrante en la piel o por lesiones causadas por elementos cortantes. Aquí es súper importante diferenciar entre exposición con riesgo y exposición sin riesgo, ¿ya? ¿Cuál es la exposición con riesgo? O sea, es una herida profunda que causa sangramiento provocada por un instrumento con lumen lleno de sangre o fluido corporal de riesgo, ¿ya? O que esté a simple vista contaminado, ¿ya? Mientras que la exposición sin riesgo es una herida superficial que no causa sangramiento, o también es una herida con instrumento que no está a simple vista contaminado, y exposición de piel intacta o sana con sangre a fluido corporal de cualquier tipo. Ahora, para que también se queden con la idea, cuando ocurre un accidente cortopunzante, lo primero que ustedes deben hacer es dirigirse a una zona donde exista para lavarse, que corra agua, ¿no es cierto? Y dejar la zona afectada, donde tuvieron el accidente, ¿no es cierto?, bajo este chorro de agua. Si el accidente, ¿no es cierto?, no involucró las mucosas, o sea, no involucró ojos, nariz, boca, dejar esta zona bajo el chorro de agua con jabón, ¿ya? Mientras que si involucró la mucosa, solamente con agua. Eso es lo primero que deben hacer, ¿ya? Y lo segundo es que deben avisar directamente a su jefatura, ¿ya? Porque la jefatura se encarga de que lo atiendan en la urgencia, de rellenar los documentos pertinentes, de derivar en caso que corresponda, de hacer alguna profilaxia en caso de que corresponda, etc. Y aquí está un poquito lo que hablé recién, ¿ya? Ahora, si el funcionario se expone a sangre u otro fluido potencialmente contaminado, se debe analizar la sangre de la fuente, o sea, del paciente que yo tuve el accidente, ¿no es cierto?, para evaluar la infección por los virus de la hepatitis B, hepatitis C y el VIH, ¿ya? O sea, relacionándolo con lo que dije recién, eso ya queda más a criterio médico, ¿ya? O sea, ustedes se dirigen, ¿no es cierto?, a dejar esta zona afectada bajo el chorro de agua y ya lo otro, como les dije recién, le avisan a su jefatura y su jefatura se encarga de hacer eso. Y ya cuando lo atienden en la urgencia ustedes, por ejemplo, o cuando lo deriven a algún otro establecimiento, ahí van a hacer algún tipo como de investigación para saber cuál es la fuente o sea, cuál es el paciente que ustedes tuvieron en el accidente, y a ver si tiene algún tipo de infección, cuál es el riesgo de que ustedes la tengan, le van a tomar los exámenes o le van a aplicar algún tratamiento, ¿ya? Eso, ¿alguna duda, alguna consulta de la presentación 2? Al menos yo no tengo dudas. Ya, genial. Y creo que estaba, aparte de usted, estaba don Luis. ¿Don Luis tiene alguna duda? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, No, sí entendí también, es que está sin micrófono por alguna razón. ya. Entonces, lo dejamos hasta acá.
Le doy las gracias igual por conectarse. La presentación va a estar subida yo creo que ya mañana, porque el sistema se demora como 12 a 24 horas en cargar el video, ¿ya? Así que va a estar disponible mañana. ¿Ya? Pero ahí tengo una duda, porque Dígame. la fecha que se abrió esto fue el 28, si no me equivoco, y hablaban de fecha de... Yo partí viéndolo el 29 en la tarde, 30-31, y hoy día ¿Ya? entiendo que se cierra, o sea... Sí, como le mencioné al principio, don Luis, bueno, esa información ya la maneja como la administración de la OTEC, ¿ya? Pero lo que me mencionó la señorita es que el curso va a estar disponible en plataforma hasta mañana, o hasta hoy día, creo, hasta hoy día, hasta las 12 de la noche. Si algún estudiante llegase a no poder completar el curso por las razones que sea y lo notifica, ¿no es cierto?, a la OTEC, ahí se puede abrir, ¿no es cierto?, un espacio, ¿ya? Se puede habilitar la plataforma por más días, ¿ya? Entonces ahí el video, ¿no es cierto?, va a servir. Ahora, yo también desconozco si, como dije, el video va a estar listo mañana. Desconozco si se lo van a hacer llegar o algo. Yo voy a preguntar y le voy a decir a la señorita para que se comunique con ustedes, ¿ya? Porque me da la impresión de que la OTEC se comunica con la universidad y a nosotros nos llegó un link nomás. Nosotros no hemos conversado con nadie de la OTEC y incluso no teníamos